Dios bendiga grandemente sus vidas, queridos hermanos, en este día, primer día de la semana, que tenemos la oportunidad de poder meditar en la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, hay un mensaje para todos nosotros que encontramos en la Escritura, el cual estaré compartiendo con ustedes, esperando que se cumpla el propósito, hermanos, de la palabra de Dios en nuestras vidas y que podamos nosotros aprender y crecer juntos, hermanos, en el conocimiento de nuestro Dios, siempre haciendo su voluntad. Cada clase, cada sermón tiene como propósito, hermanos, que aprendamos juntos y que mejoremos nuestra relación con Dios en base a ir cambiando, ir haciendo pequeños ajustes. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema, hermanos, que se me hace muy hermoso, muy importante también para nuestra vida espiritual, pero no sin antes iniciar con una lectura para que el mensaje sea fundado en la palabra de Dios y no en pensamientos o ideas de nosotros como seres humanos. La lectura, hermanos, la vamos a encontrar en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2, y dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el verso número 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense, hermanos, el autor de los Hebreos nos está invitando a que nosotros, como cristianos, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, tenemos ahora, hermanos, una grande nube de testigos. Lo describe aquí al inicio del capítulo 12. ¿A qué nube de testigos se refiere? A todos aquellos personajes, hermanos, que han hecho historia y los cuales se encuentran sus hazañas escritas en el capítulo 11 de los Hebreos, que muchos comentaristas, muchos hermanos han llegado a mencionar que es como el salón de la fama de la fe. Todos aquellos hombres y mujeres de Dios, hermanos, que se destacaron por tener una fe completa en nuestro Dios, los encontramos en el capítulo 11. Hablan su nombre, hablan sus acciones y hablan que por la fe todo lo que ellos llegaron a hacer. Y ahora, hermanos, ellos están esperando ese galardón. Ahora ellos están en ese lugar, hermanos, de espera para el juicio de Dios. Y, hermanos, pues ellos ya hicieron la labor que tenían que hacer. Ahora nosotros que estamos en vida, ahora nosotros que nos encontramos de frente a la palabra de Dios, nos dice que tenemos, hermanos, en derredor nuestro esta grande nube de testigos. Y nos invita, hermanos, como cristianos, a despojarnos de todo peso y despojarnos del pecado que nos asedia. Y nos invita a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿cómo vamos a poder, hermanos, lograr despojarnos de todo peso que hay en nuestra vida, despojarnos del pecado que nos asedia, y cómo vamos a poder lograr correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? Inmediatamente el autor de los Hebreos dice en el verso número 2: puestos los ojos en Jesús. Y precisamente así he titulado el tema de esta ocasión: puestos los ojos en Jesús. Porque, hermanos, nosotros tenemos que poner en práctica todo lo que se está demandando a nosotros como cristianos, todo lo que se está demandando a nosotros como hijos de Dios. Puestos los ojos en Jesús, hermanos, para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, para ir viendo nosotros hacia la meta, para ir viendo nosotros hacia dónde queremos llegar. Ya tenemos la nube de testigos, tenemos aquí a todos aquellos hijos de Dios, aquellos siervos que se han esforzado en tener una fe grande, a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad, a pesar de la prueba de fe que ha llegado a su vida, que Dios ha permitido para que haya crecimiento en ellos, para probar su fe, su fidelidad, para probar que de verdad aman a Dios. Ahora todos ellos ya nada más están, hermanos, observando cómo nosotros corremos la carrera que tenemos por delante, cómo nosotros vamos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, con los ojos puestos en Jesús. Así que, hermanos, puestos los ojos en Jesús es el tema de esta ocasión, y estaremos viendo, hermanos, las razones por las cuales nosotros como cristianos debemos de poner los ojos en Jesús. Les voy a dar 4 razones, y espero que estas razones, hermanos, ustedes las puedan notar
Espero que estas razones usted las pueda analizar y sobre todo, hermanos, que estas razones nos ayuden en nuestra vida espiritual para poder alcanzar el galardón que está prometido para nosotros también. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, debe ser prioridad en nuestra vida. Si nosotros, hermanos, estamos en nuestra vida como cristianos y estamos luchando por despojarnos de todo peso, estamos luchando por despojarnos del pecado que nos asedia, y nosotros queremos correr la carrera que tenemos por delante y fijar nuestra mirada en Cristo Jesús, debemos de llenarnos de las razones, debemos de llenarnos de los motivos por los cuales debemos de mirar a Jesús. Que nuestra mirada, hermanos, esté solamente en Jesús. Porque como seres humanos, hermanos, para nosotros es bien fácil voltear a ver a nuestro alrededor, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra familia, y ver que se equivocan. Porque nuestros errores, hermanos, son evidentes. El apóstol Pablo mencionó que manifiestas son las obras de la carne. Se ven, se notan, hermanos, aquellas cosas que nosotros erramos, en las cuales nosotros nos equivocamos cuando dejamos de poner la mirada en Cristo. Jesús, hermanos, debe ser el centro de nuestra atención. El mismo autor de los Hebreos escribe en el verso número 2, ¿por qué debemos de poner nuestra mirada en Jesús? Porque Él es el autor y Él es consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, si hay algo que nosotros nos debe motivar a poner nuestra mirada en Jesús, es que Jesús, hermanos, es el autor y el consumador de la fe. Es que Jesús, hermanos, ahora tiene un lugar bien importante, que es a la diestra de Dios. Y fíjense que estas últimas clases he estado hablando mucho acerca de esa palabra, la diestra de Dios. La diestra del trono de Dios, lugar de poder, lugar de importancia, lugar de aprobación, el cual donde está Cristo, hermanos, sentado es a la derecha del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo vino a darnos el ejemplo de cómo vivir. Porque Cristo vino a enseñarnos, hermanos, cómo debemos llevar nuestra vida aquí en la tierra. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Es complicado? Sí, porque el autor de los Hebreos en el capítulo 11 nos dice todo lo que tuvieron que hacer aquellos héroes de la fe. Todo lo que se tuvieron que esforzar, todo lo que tuvieron que despojarse, todo lo que tuvieron que negarse, todo lo que tuvieron que luchar. Y nosotros también, hermanos. Pero solamente lo vamos a lograr si ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús y lo hacemos a Él nuestra prioridad. Poner a Cristo en primer lugar. Y es lo que Pablo dice en Colosenses, hermanos, en el capítulo 1, en el verso número 17 y 18. Hablando acerca de Cristo, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y dice el verso número 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo, hermanos, Cristo ocupe el primer lugar. Y si nosotros, hermanos, como cristianos, como esos corredores espirituales a los cuales el autor de los Hebreos hace referencia, como un atletismo espiritual, de despojarnos del peso que hay en nuestra vida, la carga que traemos, despojarnos del pecado que nos asedia, y correr, hermanos, esa carrera espiritual, no la vamos a ganar, no vamos a llegar, hermanos, hasta el final si no ponemos nuestros ojos en Jesús. ¿Y por qué poner nuestros ojos en Jesús? Porque Él debe ser la prioridad de nuestra vida. Porque en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos, Cristo, hermanos, debe tener la preeminencia. Y dice en todo. Y decir en todo, hermanos, Cristo es el primer lugar en nuestra vida. Y esa parte, hermanos, como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, a veces fallamos. Porque no hacemos de Cristo nuestra prioridad, siendo que Cristo es el autor y consumador de la fe, siendo que Cristo, hermanos, tenía gozo a pesar del sufrimiento que tenía, a pesar de todo lo que padeció, hermanos, había gozo en Cristo, porque sabía que al final de cuentas venía a dar salvación, a traer salvación a todo el mundo, a todo aquel que ama y obedece su palabra. Menospreció el oprobio. Y también, hermanos, había gozo en Él, porque sabía que iba a ser galardonado de una manera especial. No hay otro nombre, hermanos, dado a los hombres en quien podamos ser salvos, si no es en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, nosotros debemos de tener puestos los ojos en Jesús. Ahora, si ya entendimos, hermanos, que Cristo
debe tener el primer lugar en nuestra vida, en cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a amar su palabra, vamos a guardar sus mandamientos, vamos a alejarnos de todo aquello que nos aleja, hermanos, de hacer la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Cristo, cumplir fielmente sus mandamientos. Cristo se alejó de todo aquello, hermanos, que le estorbaba para cumplir con su misión, y se negó a sí mismo por amor a nosotros. Estando en la cruz, hermanos, no lo detuvieron los clavos, lo detuvo el amor que tenía por todos nosotros. Cristo puso, hermanos, en primer lugar en su vida hacer la voluntad del Padre. Si nosotros, hermanos, como cristianos, queremos tener puestos los ojos en Jesús, debemos hacer, hermanos, de Cristo nuestra prioridad. Y esa parte, hermanos, depende de cada uno de nosotros. Analicemos, hermanos, nuestras prioridades, y si es verdad que estamos poniendo a Cristo en ese primer lugar que Él merece, porque Él se lo ganó. Si hay algo, hermanos, que está interrumpiendo ese primer lugar que Cristo merece, sea padre, sea madre, sea hijo, sea escuela, sea trabajo, sea lo que sea, hermanos, Cristo debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y eso lo enseña en su palabra, hermanos. Así que una de las razones por la cual debemos de tener puestos los ojos en Jesús es porque Jesús debe ser prioridad en nuestra vida, pero también, hermanos, porque no debemos apartarnos del camino. El autor de los Hebreos habló ahí, hermanos, de que debemos de correr una carrera espiritual, una carrera, hermanos, en la cual nosotros, si no tenemos puestos los ojos en Jesús, podemos cerrar el camino, podemos salirnos del carril. El Señor Jesucristo, hermanos, nos menciona ya en Juan 14, en el versículo número 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que si nosotros ya estamos inscritos en esa carrera espiritual, y nosotros, hermanos, como cristianos fieles y amadores de su palabra, ponemos nuestros ojos en Cristo, es porque entendemos, hermanos, que Él es el camino, que Él es la verdad y que es la vida, y que si queremos llegar al Padre al final de nuestra meta, al final de nuestros días, hermanos, solamente es a través de Cristo. El autor de los Hebreos mencionó esta carrera, y después en el verso 2 dijo: pongan su mirada en Cristo para que no se aparten. El apóstol Pablo, hermanos, mencionó algunas cosas que nos pueden apartar, pero el apóstol Pablo no lo menciona como que tienen, hermanos, son cosas que nos pueden apartar, pero que no nos pueden apartar si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Dice el verso 38 de Romanos capítulo 8, dice: por lo cual estoy seguro. Fíjense cómo lo expresa aquí el apóstol Pablo: estoy seguro. Pablo estaba convencido, estaba persuadido de lo que nos estaba diciendo en Romanos 8. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y dice aquí: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Pablo está diciendo aquí, hermanos, que está seguro, está completamente seguro de lo que Pablo está escribiendo para los hermanos allá en Roma, dice: no hay nada que nos pueda apartar de ese camino. Relacionándolo con el tema, hermanos, puestos los ojos en Jesús, no hay nada, hermanos, que nos pueda apartar si nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús. Y van a venir problemas, van a venir tempestades, van a venir situaciones, hermanos, que nos estén orillando, que nos estén empujando para que nos salgamos del camino, para que nos salgamos, hermanos, del plan que tiene Dios para con nosotros a través de Cristo. Pero dice Pablo: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y menciona, hermanos, la importancia de poner la mirada en Cristo Jesús, porque es Señor nuestro. El decir Señor nuestro, hermanos, no es solamente como nosotros empleamos la palabra Señor para una persona adulta, no. La palabra Señor, hermanos, tiene un significado muy profundo.
En el idioma en el que Pablo escribe, que es en el griego, la palabra Señor significa Kurios. Y la palabra Kurios significa, hermanos, que es mi dueño, que es mi amo, que es mi Señor, que es a quien yo obedezco, a quien yo sirvo, a quien yo estoy fijamente mirando para lo que Él necesite. El Señor no tenía ni siquiera que hablar o alzar la voz para llamar. Simplemente volteaba y ya estaba uno ahí, porque Él es mi Señor. Yo estoy ahí para servirle, porque Cristo, hermanos, sufrió todo lo que padeció con gozo por amor de nosotros. Así que, hermanos, nosotros ahora como cristianos, puestos los ojos en Jesús, hermanos, porque hay cosas, hermanos, que nosotros no debemos permitir que nos aparten, porque no debemos nosotros, hermanos, apartarnos del camino del cual hemos decidido seguir las pisadas de Dios, seguir las pisadas de Cristo. Ahora, hermanos, ya como hijos de Dios, debemos nosotros poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, puestos los ojos en Jesús. Pero les dije que eran 4 razones, vamos a ver la tercera. Porque Cristo, hermanos, es lo que debe tener más valor en nuestra vida. Y en el primer punto hablamos de prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? Si es Cristo nuestra prioridad, qué bueno. Pero también hablamos de valor. Y hermanos, el valor es algo a lo que nosotros podemos darle valor a algo que tal vez no tenga valor. En alguna ocasión mencioné, hermanos, que hay cosas que para mí representan un valor muy grande, hablando emocional o sentimentalmente, porque me la dio una persona que para mí significa mucho. Aunque físicamente el regalo, el presente o a lo que yo le estoy dando el valor no valga tanto monetaria o económicamente o ante los ojos de la sociedad. Nosotros, hermanos, debemos de darle el valor a Cristo como algo muy preciado, como algo muy valioso. El apóstol Pablo mencionó, hermanos, lo siguiente en Filipenses 3, versículos del 7 en adelante. Escribe el apóstol Pablo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice el apóstol Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense, hermanos, qué valor tan importante y qué valor tan más preciado le estaba dando Pablo a las cosas de nuestro Señor Jesucristo, a obedecer su palabra, a guardar sus mandamientos, a cumplir la obra que Cristo había puesto en manos del apóstol Pablo. Cuántas cosas eran para mí ganancia. Pablo, hermanos, si tenía de qué gloriarse, cosas de las cuales sacar ventaja, hermanos, eran muchas. Hebreo de hebreos, hermanos, una educación, hermanos, que muchos anhelaban, pero que solamente se le entregó a Pablo. Y pues bueno, sabemos, hermanos, todo lo que el apóstol Pablo aventajaba a sus mismos compatriotas judíos en la ley mosaica, y un celo tremendo por las cosas de Dios, que yo no dudo que haya sido una de las razones por las cuales Cristo tuvo la misericordia, la bondad de voltear a ver al apóstol Pablo y tener esa aparición especial para con él en aquel camino a Damasco. Dice el apóstol Pablo: las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y dice Pablo con aquella ternura, con aquel amor, mi Señor, con aquella entrega, con aquel valor que Pablo le está dando a Cristo en su vida, porque Pablo sabe que todas aquellas cosas que él tiene, que él logró ganar siendo judío, que él logró ganar teniendo la educación que tenía, no son nada, no vale nada si no tenemos a Cristo en nuestra vida, si nuestra mirada, nuestros ojos espirituales no están puestos en Jesús, hermanos. Y dice: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. No hay nada que me importe más, no hay nada de más valor en esta vida, sino que mi Cristo, mi Señor.
para que yo pueda ganar a Cristo, para que yo pueda un día ser galardonado por el Señor Jesucristo. Pablo, hermanos, si hay algo que tenía, era que tenía su mirada puesta en el Señor Jesús. Y es un gran ejemplo para nosotros, hermanos, que como cristianos nosotros podamos tener siempre, hermanos, cada día, cada momento de nuestra vida, puestos en nuestro Señor Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, hermanos, porque Cristo es lo que debe tener más valor en nuestra vida. Pero también, hermanos, porque Cristo es el que intercede por nosotros ante el Padre. Si hay alguien que nos pueda ayudar, si hay alguien que nos puede rescatar, aún ya como cristianos, hermanos, si hemos caído, si hemos fallado, si hemos pecado, porque el pecado, hermanos, está alrededor nuestro, asediándonos, porque aquellas cosas que venimos cargando, hermanos, a veces nos gana el peso, nos debilitamos en la fe, y pareciera, hermanos, que la paciencia se acaba, y esa carrera que tenemos por delante nos hace voltear hacia abajo, nos hace desanimarnos, y quitar la mirada, hermanos, del objetivo, quitar la mirada del galardón. Y Cristo, hermanos, ¿qué hace? Intercede por nosotros ante el Padre. Juan, hermanos, escribió en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, de la siguiente manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, escribe Juan aquí. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, puestos los ojos en Jesús, porque ya como cristianos, hermanos, somos vulnerables a caer. Porque ya como cristianos, hermanos, muchas veces le fallamos al Señor. Y la pena, la vergüenza, hermanos, el pecado que está asediando nuestra vida, a veces nos hace sentir que no somos dignos, que no somos merecedores de tantas bendiciones. Y es verdad, no lo somos, pero nos hace agachar la mirada. Cuando nosotros, hermanos, debemos tener puestos los ojos en Jesús. Por eso escribe Juan aquí estos versículos con amor, con ternura, hijitos míos. Estas cosas las escribo para que no pequen. Y si alguno de nosotros, hermanos, ya como cristianos, ya como hijos de Dios hemos pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué está haciendo, hermanos? Está intercediendo por nosotros. Está defendiéndonos. Porque Él es la propiciación de nuestros pecados. Él viene, hermanos, a pagar por nuestros pecados. Él viene, hermanos, a rescatarnos de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice aquí, sino también por los de todo el mundo. Tenemos una gran misión, una gran tarea, una gran labor de hacer llegar estas buenas nuevas a todo el mundo. Espero, hermanos, que este mensaje nos ayude a nosotros como cristianos a tener siempre puestos los ojos en Jesús. Vimos 4 razones, hermanos, 4 razones simples, 4 razones sencillas que nos deben de motivar, que nos deben alentar, hermanos, a poner nuestros ojos en Jesús. Primero vimos porque Jesús debe ser prioridad de nuestra vida. El primer lugar, hermanos, que debe ocupar en nuestra vida siempre es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Porque no debemos apartarnos del camino, hermanos. Porque Cristo, hermanos, es lo que debe tener más valor en nuestra vida. Y porque Cristo, hermanos, intercede por nosotros ante el Padre. Si hay algo en donde debemos de fijar nuestra mirada, si hay alguien en quien debemos nosotros clavar y anclar nuestra mirada, es en Jesús. Es lo que dice el autor de los Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Y quiero concluir con lo siguiente, hermanos. El apóstol Pablo nos escribe estos versos hermosos en Colosenses capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Y escribe, hermanos, de la siguiente manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice el verso 2, muy importante: poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, puestos los ojos en Jesús. Pablo lo menciona aquí: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
Olvidémonos de los afanes, olvidémonos de todas las situaciones, hermanos, para poder poner nuestra mirada en Jesús. Porque dice aquí Pablo, si hemos resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Todos aquellos, hermanos, que hemos resucitado con Cristo, debemos de buscar las cosas de arriba. Y debemos de alzar nuestra mirada al cielo. Y no en un sentido literal, sino desde nuestro corazón. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Porque si hay algo tan importante para nosotros es nuestra vida. Y dice Pablo aquí, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y menciona, hermanos, que Cristo es nuestra vida. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Como todos aquellos, hermanos, que están en derredor nuestro, como dice el autor de los Hebreos en ese capítulo 12, están mirando cómo corremos, hermanos, esta carrera espiritual, esa carrera cristiana, hermanos, que tenemos por delante. La invitación, hermanos, de este día es que cada uno de nosotros, hermanos, analicemos nuestra vida y nosotros podamos, hermanos, atender al llamado que nos hace el autor de los Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Agradezco su tiempo, agradezco su atención y espero que este mensaje sea de ánimo, sea de bendición en su vida. Dios le bendiga y nos ayude, hermanos, a tener siempre puestos los ojos en Jesús.